Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Mirad, hoy subimos un nuevo vídeo eh, para las tareas que vamos a hacer este jueves, día 19 de marzo. Y en verdad no va a ser un único vídeo, sino que van a ser dos. Este primero, en el que vamos a ver las tareas de lengua. Y a continuación vendrá un segundo vídeo en el que vamos a ver las tareas y la explicación de matemáticas. Bien, nos centramos en lo que nos ocupa, que es lengua. Nos vamos a ir hoy a hacer un taller de ortografía, así que en nuestro libro nos vamos a las paginitas que tienen el filo de color morado oscuro, así un azul muy intenso, ¿vale? Y nos vamos a la parte de ortografía, en concreto páginas número 19 y número 20. De aquí vamos a hacer 4 actividades. ¿Y qué vamos a ver en estas dos páginas de nuestro libro? Pues mirad, vamos a aprender acerca de un error ortográfico muy típico que cometemos. Y al ver estas dos páginas y con lo que vamos a aprender, vamos a intentar que ya esto nunca lo volvamos a cometer, ¿vale? Nos tiene que dar muy claro, para no cometer este error ortográfico, qué significa cada una de estas palabras que hoy vamos a ver. Bien, hoy vamos a trabajar sobre dos palabras homófonas, es decir, dos palabras que suenan exactamente igual, pero además, en este caso en concreto, que se escriben distinto. Por eso que nos inciten al error de poder equivocarnos y escribirla de una forma incorrecta, cuando en verdad queremos decir otra cosa, ¿vale? Bien, estas dos palabras homófonas son la palabra hecho y la palabra hecho. Suenan igual, pero no se escriben igual. Y yo puedo estar hablando en un contexto oral de la palabra hecho, pero si vosotros o yo necesitamos escribirlo, tenemos que tener muy claro a qué palabra de las dos me estoy refiriendo. Una se escribe sin H, porque hace referencia a hecho del verbo echar, que el verbo echar se escribe sin H. La otra palabra hecho se escribe por contra con la letra H. ¿Y sabéis por qué? Porque no pertenece al verbo echar, pertenece al verbo hacer. Entonces, está claro, para que yo no me pueda equivocar, tengo que tener muy claro en todo momento si lo que yo quiero expresar, o lo que yo estoy escribiendo en este caso en concreto, hace referencia al verbo echar o hace referencia al verbo hacer. ¿Vale? Bien, vamos a ver. Lo primero que nos tendremos que pensar, y es con lo primero que inicia nuestro libro, es ¿qué es echar, no? Bien, si lo buscáramos en el diccionario, tendríamos distintas acepciones, ya sabéis, distintos significados posibles de esa misma palabra, pero en cualquier caso, todos entenderéis que echar algo, echar la sal al cocido, echar azuquita a las fresas con nata, ¿vale? Significa, digamos, dejar caer o tirar algo encima de otra cosa, de algún sitio, ¿vale? También podría significar echar, cuando nos referimos a las personas, echar a las personas significa sacarlas de un lugar. Casi siempre, como además viene en el libro, asociado a sacar a una persona de un lugar, digamos, por la fuerza o en contra de su voluntad, ¿no? Echarla de un sitio sería sacar a una persona de una ubicación a otra también, ¿vale? Echar se usa también cuando hablamos de las plantas, ¿no? O de los cultivos. Esta planta ya está echando flores, ¿no? Significaría como brotar o como mm, ese crecimiento, digamos, de las distintas partes de esa planta, ¿vale? Y también usamos echar cuando decimos echar la llave, ¿no? O echar el pestillo, echar, ¿vale? Como sinónimo de cerrar algo, ¿vale? Algún mecanismo, dejarlo trabado, dejarlo cerrado, ¿vale? Ahí también podría ser un uso también de echar. Bueno, bien, cada vez que nos refiramos a hecho, yo hecho, pero con alguna de estas acepciones, yo lo voy a tener que escribir sin la letra H, ¿vale? Es decir, si yo digo, yo echo a mi primo Pepito de mi fiesta de cumpleaños, porque me cae mal, pues ese yo echo va sin H, porque significa que yo lo estoy sacando
de mi fiesta de cumpleaños, por poner un ejemplo. O si digo, yo echo un chorreoncito de vinagre al huevo frito, es un hecho sin la letra H, ¿vale? Porque me estoy refiriendo a que yo estoy tirando un poquito de vinagre encima del huevo frito, ¿vale? Ahora bien, ¿qué nos podemos encontrar como contrapunto? Que yo esté utilizando la palabra hecho, pero relacionada con los significados del verbo hacer. Y aquí entonces la cosa cambia, porque el verbo hacer sí se escribe con H, y por tanto una palabra que haga referencia a ese verbo también tiene que ser con H. Bien, hecho como verbo, como parte de un verbo, tenemos que tenerlo en cuenta que es, sin más, el participio del verbo hacer. ¿Qué es esto del participio? Cuando yo digo el verbo jugar y digo yo he jugado a la pelota, estoy usando una forma compuesta de ese verbo. Es decir, estoy usando ese verbo, jugar, he jugado, pero en verdad usando dos verbos, si os dais cuenta. El verbo haber, he, por eso esa e se escribe con H también, jugado, del verbo jugar, pero en una partícula que es invariable, que no cambia, que sería ese participio, ¿vale? Jugado. Yo he jugado, yo he cantado, nosotros hemos comido, nosotros habíamos jugado mucho aquella tarde, ¿vale? Nosotros en nuestro idioma utilizamos en multitud de ocasiones una forma impersonal, digamos, del verbo, que es el participio, lo mismo que existe el infinitivo de los verbos, ¿vale? Bueno, pues bien, si buscáramos ese participio del verbo hacer, claro, nosotros podríamos pensar, bueno, pues, si de beber el participio es bebido, del verbo hacer será hacido. No, eso es que suena hasta mal, si os dais cuenta. No, es un participio que, y además, en el caso del verbo hacer, irregular, ¿vale? Es decir, no es hacer hacido, sino que es hacer y el participio es hecho. Yo he hecho, vosotros habéis hecho una tarea de los días anteriores, vosotros me habéis seguido por YouTube y eso es un hecho, ¿vale? En definitiva, cada vez que nosotros hablamos de hecho como parte del participio del verbo haber, perdón, del verbo hacer, tiene que ir con H, porque el verbo hacer tiene H. Ahora bien, también puede ser la sustantivación de ese verbo. Y me explico qué es esto de sustantivación. Es decir, cuando yo convierto cualquier otra palabra en un sustantivo, en un nombre, ¿cómo hablamos nosotros o cómo decimos nosotros que una acción ha sucedido? ¿Qué nombre le ponemos a eso? A algo que ha sucedido, que ha ocurrido. Pues con una palabra. Hecho. El hecho que nos atañe es que estamos hablando a través de Internet. Es una situación, ¿vale? Aquí hecho no es el participio de ningún verbo. Aquí hecho es un sustantivo, ¿vale? Pero es algo que se ha hecho, ¿vale? La redundancia, es decir, algo que ha sucedido. Algo, para que me entendáis, que se ha hacido. O que se, ¿vale? Entonces también debe llevar la letra H. Bien, la tarea de hoy va a consistir en un montón de ejemplos. No me voy a parar a explicar tarea por tarea como hago otras veces, porque es tontería. Todas son regidas por la misma estructura, es decir, vais a tener una serie de frases y vosotros vais a tener que encajar hecho con H o hecho sin H en función de ese contexto de la frase, y ahí está la cuestión, ¿vale? Que yo en función del contexto de lo que quiero decir con la frase me voy a estar refiriendo al verbo echar
o me voy a estar refiriendo al verbo hacer, o a un sustantivo de algo que ha ocurrido, de algo que es un hecho, una circunstancia, ¿vale? Una situación, un hecho. Sucedió un hecho, además, cuando hecho lo usamos como sustantivo, como tal, pues evidentemente tiene un singular y un plural. Y yo puedo decir, el hecho que nos atañe hoy es que ha habido un accidente en la esquina de mi casa, por poner un ejemplo, o puedo decir, los hechos que nos atañen es que hubo 10 accidentes. Mira qué mala suerte, ¿vale? Bien, esos hechos como sustantivos, ya sabéis, con la letra H también, ¿vale? Bueno, pues bien, ¿y cómo me entero yo de si estoy usando el verbo hacer o el verbo echar? Bueno, pues esta es la cuestión, ¿vale? Esto es lo que nos tiene que quedar claro. Vamos a ver. Si yo pienso en la primera actividad, la primera frase, oración en este caso, de la actividad número 4, y me dice, ellos han hecho un excelente negocio. Ellos han hecho un excelente negocio. Bien, aquí estoy usando la palabra hecho como echar, como tirar algo encima de un sitio, o estoy usando hecho como parte del verbo hacer. Ellos han hecho un excelente negocio. Quiere decir esta oración que ellos hicieron del verbo hacer, hicieron un excelente negocio. ¿Lo entendéis? Entonces, como es parte del verbo hacer, tiene que llevar la letra H. ¿Vale? Eso es lo que quiero que estéis atentos. Eso es lo que más nos cuesta y por eso nos equivocamos tanto en que hablamos de manera automática, pero a veces no sabemos qué palabras estamos usando. A mí me pasa también. Vosotros lo sabéis perfectamente, que me escucháis y estáis hartos de escucharme con todo lo que charlo, ¿vale? Que muchas veces, sin ir más lejos, hace unos instantes me ha pasado con la palabra frase y oración, que ya sabéis que no es lo mismo. Pues bien, claro, pero frase y oración no nos equivocamos al escribirlo. Aunque nos estemos equivocando al usar esa palabra, no nos equivocamos ortográficamente al escribirlo porque son palabras distintas, con significados distintos, se escriben con letras distintas. Pero no aquí, que al ser palabras que suenan exactamente igual, pues nos podemos encontrar con que no sepamos en un momento dado si se escribe con la H o si se escribe sin la H. ¿Para eso qué hago? Me paro, reflexiono y digo, aquí yo estoy hablando del verbo hacer, entonces H. Aquí estoy hablando del verbo echar. Echar la llave, echar a alguien a la calle, echar más guindas en el pastel, ¿vale? Entonces en ese último caso sí serían sin la H, ¿vale? Ya que estamos hablando y ha salido el tema hoy central de las palabras homófonas, me gustaría recordaros que sí que existen otra serie de palabras homófonas que se escriben exactamente igual y esas no nos conllevan un error ortográfico porque aunque nos equivoquemos en el uso que le estemos dando, como se escribe exactamente igual, pues no nos damos cuenta ni de que nos hemos equivocado, ¿vale? Como puede ser el ejemplo de vino, ¿vale? Vino sustantivo, que es una bebida que se toma, que sale de la uva, o vino del verbo venir, ¿vale? Las dos son con V, con I, con N y con O, ahí no hay confusión, pero evidentemente son palabras distintas, una es un verbo y además la otra es un sustantivo, o sea que son de clases, de categorías distintas de palabras, pero además tenemos esa cosa de que como se escriben igual, pues no nos equivocamos. Pero aquí sí que se escriben distintos y nos podemos equivocar si no tenemos bien claro de lo que estamos hablando o a lo que nos estamos refiriendo, ¿vale? Y ya por último, un último apuntito ya que ha salido esto. No podemos confundir palabras homófonas que suenan igual, aunque sean palabras distintas, y ahí está la clave, con palabras polisémicas que tienen más de un significado. No es lo mismo. Vamos a ver, acabo de hablar de vino,
que se escribe además exactamente igual, porque bueno, hecho y hecho, con H y sin H, como son distintas, son palabras distintas, eso está claro. Pero vino y vino, si se escriben igual, como que son palabras distintas, pues ya lo hemos dicho, porque una es un sustantivo, se refiere a una bebida que me tomo, y otra es una declinación, una conjugación del verbo venir, ¿vale? Pero cuando hablamos de polisemia, lo que estamos hablando es de una misma palabra que nosotros, por vago o por coincidencia o por lo que sea, la usamos para referirnos a distintas cosas. Y ya lo sabéis todo, el ejemplo de siempre. Pues por ejemplo, el banco, ¿vale? El banco es un sustantivo, punto, vale, bien. Y ahora, ese sustantivo nosotros lo usamos para referirnos a una especie de sofá que ponemos por la calle, banco, de sentarnos. Le ponemos ese mismo nombre también a un conjunto de peces que nadan a la vez por el mar, ¿vale? Banco de peces en este caso. Lo referimos también al banco que guarda nuestro dinerillo, ¿vale? Pero son la misma palabra, el mismo sustantivo, solo que nosotros, pues lo hemos ido adecuando a distintas realidades. O bueno, o el de ratón, ¿vale? Ya que estamos ahora con las tecnologías, el uso del ordenador y eso. El ratón, ya sabéis. El ratón es un sustantivo que hace referencia a un animal, en este caso, ¿vale? Un roedor, así más o menos chiquitito. Y por la similitud de la forma, también se le llama ratón al aparatito, ¿no? Con el que nos manejamos el ordenador, ¿vale? Aquí estamos hablando de una misma palabra que nosotros, conforme se ha ido transformando en nuestra realidad, hemos ido asignando a distintas cosas. Es decir, una misma palabra con distintos significados. Pero no confundir con homofonía, que son palabras que suenan igual, que nos pueden confundir, pero que en verdad son cosas totalmente distintas, ¿vale? Bueno, chicos, chicas, pues esta es más o menos la explicación de hoy. Espero que haya quedado claro, ¿vale? Hecho con H hace referencia al verbo hacer. Además, si lo comprobáis en la tarea, veréis que casi siempre a lo que se refiere es a lo que os comentaba, ese participio del verbo hacer, y por tanto va a ir siempre asociado al verbo haber por delante, ¿vale? Como una forma compuesta. Ellos han hecho, de haber hecho algo, ¿vale? Un excelente negocio, ¿vale? O cualquier otra declinación o desinencia del verbo haber más el verbo hacer, ¿vale? Bien, hecho sin H, además si habéis visto antes y habéis estado atentos, veréis que hecho sin H también es una palabra polisémica, un verbo polisémico en este caso, porque puede significar desde echar algo, desde sacar a alguien de un sitio, puede significar brotar o crecer, si nos referimos a las plantas, o incluso puede significar echar como casi sinónimo de cerrar, ¿vale? Bueno, pues nada, seguid atentos al canal que a continuación subiré la tarea de matemáticas. Espero que no se os esté haciendo demasiado brillo, pues estoy mandando poquitas tareas, ¿eh? No se os quejéis, para no agobiar a nadie. Si luego esto va funcionando bien, ya iremos subiendo la intensidad, ¿vale, chicos? Lo importante es que estéis a gusto, que estéis cómodos en casa y que también aprovechéis estos ratitos para aprender cosas de las que son de casa, que leáis, que es muy importante leer, que dedicáis tiempo a ver pues, cómo se hacen las camas, cómo se mantiene el orden en nuestra habitación, ¿vale? Cosas que también son extremadamente importantes, como todo en esta vida, que hay que aprender de todo, chicos. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.